Buenas tardes, mi nombre es Francisco José Blanco, sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este conversatorio. Claves para Circular es un programa de conversatorios, talleres y charlas con artistas, curadores, gestores y trabajadores para democratizar experiencias, prácticas y estrategias de circulación teóricas, técnicas, administrativas, para pensar, dinamizar las redes de arte actuales. En este caso estamos con Mariana Moreno. Mariana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Este conversatorio va a tratar sobre la vinculación entre la performance y los museos y cómo ingresa la performance al museo. Vamos a ver 4 experiencias performáticas de obras de arte contemporáneo en el Museo Petoruti. Mariana Moreno, nacida en 1987 en La Plata, es historiadora del arte de la Facultad de Arte de la Universidad de La Plata, investigadora con especialidad en artes performáticas y actriz, jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Arte Contemporáneo B de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, maestranda, de la Maestría en Teatro y Artes Performáticas del UNA, integrante del equipo curatorial de investigación del Museo Provincial de Bellas Artes, es creadora y coordinadora del área TAE, Performance, en la Escuela de Arte y Teatro Argentino, que se desarrolló durante el año 2018. Dicta el curso Alta Perfo y en algunas obras participó como intérprete, que son Invocar el acto, de Guillermina Mongan, Jorgelina Mongan, Gonzalo Lagos, para la Bienal de Performance y Galería Ruth Benzácar, Cerca, de Alejandro Ross, Pablo Shanton, para la Bienal de Performance de 2019, Las Chanchas, de Brusone Stankowski, Webby, Salinas, en la Sala TASEC, el Teatro Argentino de La Plata, Santuario de Hidalgo, de García Javier Samaniego García, en la Galería V de Cava, y El Grado Cero del Insomnio, de Emilio García Webby, en el Festival de Rafaela y Sala Beckett. Bien, Mariana, preparamos una serie de presentación de obras para desarrollar este tema de la performance en el museo, de distintos enfoques, puntos de vista. ¿Querés, vamos a conversar un poco acerca de ello, preparé algunas preguntas para estos temas, pero bueno, si querés podemos presentar un poco los trabajos que trajiste y ir desarrollando por ahí. Después también vamos a abrir para que puedan preguntar también del público lo que vaya surgiendo. ¿Te parece? Dale. ¿Parece? Sí. Vale. Bueno, hola, ¿cómo están? Lo que habíamos pensado por ahí que podía ser interesante, el punto de vista que vamos a tener es el de estar pensando en algunas prácticas de performance adentro del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, específicamente en la Sala Microespacio. La Sala Microespacio funcionó desde el año 2009 hasta la fecha, tuvo un funcionamiento intermitente, pero bastante continuo. Y lo que pensamos que podía ser interesante es ir reflexionando sobre la performance, si es posible, la performance en general, el vínculo que tiene con los museos y en particular en el Museo Petoruti, para ir viendo casos puntuales de algunas acciones que, a mi entender, puede ser muy interesante que las empecemos a pensar y que las empecemos a pensar además a partir de este lente, de esta disciplina, podemos decir, que es la performance, o de este lente performático que nos permite empezar a pensar estas prácticas de esta manera. Como de manera muy general, una de las cosas que me parecía que podía estar bueno para pensar cómo habita la performance en los museos. Habitar es una palabra que por ahí no es muy honesta para hablar de la performance, porque la manera de estar de la performance en los museos, en las instituciones, es bastante impermanente y es un poco su esencia también, ¿no? El carácter efímero, el vivo, bueno, la corporalidad, la copresencia es necesaria de ese vivo entre espectador y performer. Este tipo de características hacen que las experiencias de performance adentro de los museos no sean, digamos, que estén habitándolas de una manera tan cómoda, podemos decir, como otras producciones más objetuales. En esto hay
una dualidad que por ahí puede ser interesante, bastante obvia, que tiene que ver con lo objetual y lo vivo, ¿no? Entendiendo los objetos como aquello que está carente de vitalidad. Es una de las maneras que podemos pensar también la performance en ese sentido tiene que ver con esto, con una de las tantas estrategias que tienen los museos para incorporar públicos. Y en ese sentido, el incorporar corporalidad, este carácter efímero y este vivo, y digamos, el ofrecimiento de una experiencia es muy rica para, bueno, para acordar un día y un horario, para acordar una cita, digamos, en el museo, más allá de las inauguraciones. Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos, que atraigan público, ¿no? Y en ese sentido se empieza a pensar que las experiencias que podemos vivir están garantizadas por la corporalidad y por el vivo, ¿no? que tiene la performance adentro de las instituciones. En oposición a esos objetos de las muestras o de las exhibiciones bueno, que están ahí sin vitalidad o en algunos casos en reposo, ¿no? Esperando a sus audiencias, a sus públicos. En este sentido pensamos la performance como activaciones. La palabra activación es una palabra que se usa muchísimo para todo: activar exposiciones, activar muestras, activar obra, activar museos, activar, ¿no? Es como darle ese soplo de vida que necesitan las producciones artísticas o las exposiciones. La exposición como un resultado de una performance, que es una de las tantas maneras también de construir una exhibición, que por lo general es al inicio una acción, una performance, y luego la muestra o la exhibición es un resultado de esa acción. Aparatos o dispositivos performáticos, que son algunos elementos que tienen estas características, elementos en particular de alguna muestra que no necesariamente son performáticos, una muestra de performance, pero tiene algunos elementos como estos. Y después la performance en la colección, que bueno, es un poco, si tenemos ganas de pensar cómo es que ingresan estas producciones performáticas a las colecciones en los museos, en este caso a las colecciones públicas. Para esto, una de las obras, una de las muestras que me parecía interesante, sobre todo porque, bueno, les estaba contando que la sala microespacio empezó a funcionar más o menos en el año 2009. Esta es una de las primeras que se presentó en la sala microespacio, que se llama Bien Visto, de Paula Mazzaruti. Y como ven, este es el flyer, ahí dice experiencia de arte. Ya como haciendo como ese intento, esa aproximación de empezar a definir lo que esa muestra iba a contener, que no era, que por lo general se decía o se dice instalación, ¿no? O instalación performática o videoinstalación, ¿no? Esto dice experiencia de arte. Se trataba de una propuesta del artista de trasladar el espacio de las oficinas del museo a la sala microespacio. Varios elementos había y estaban escritorio, impresora, computadora, bueno, el dispenser de agua, el mapa de la provincia de Buenos Aires, bueno, distintos elementos que son herramientas de trabajo, y también la invitación a los trabajadores y trabajadoras del museo a trabajar, a realizar sus tareas dentro de la sala. Bueno, esto por supuesto puso en tensión algunas de las respuestas, digamos, de los trabajadores adentro del museo. Algunos accedieron, otros no, porque, bueno, una de las cosas que pasaba era que microespacio es una sala muy pequeña, son creo que 3 metros por 4, una cosa así, es muy, muy chiquita, también de ahí el título. Y tenía un vidrio, entonces lo que se hacía era poder ver a los trabajadores del museo a través de ese vidrio, como si se pudieran ver a través de, sí, una vidriera, ¿no? De un local. Bueno, algunos accedieron a hacerlo, o sea que eso es interesante también para pensar en cómo muchas veces se puede decir que la performance la ejecuta el propio artista,
y trabaja también con su propio cuerpo, sobre todo en las experiencias de performance que implican riesgos, ¿no? Claire Bishop, que es una investigadora también de artes performáticas, tiene una categoría para hablar de este tipo de performance que es la tercerización de la performance, es decir, utilizar a otras personas para que ejecute esa performance. Es un poco lo que está haciendo Paola Mazzaruti con esta propuesta. Acá hay algunas imágenes. Hay una de las compañeras que está acá, andando en bicicleta, del área de educación, porque también tenía otros elementos que no eran solamente los del trabajo, digamos, de cada una de las oficinas. Ella había agregado otras cosas, por ejemplo, la luz, ¿no? Estaba de alguna manera tratado ese espacio, súper abarrotado también, y fíjense que hay una de las compañeras también como limpiando un cuadro, y bueno. Esta es interesante porque podríamos decir que es una de estas maneras de pensar en, digamos, el resultado de una performance que vive en un espacio, ¿no? Eh, Hay muchas preguntas que se pueden pensar, que son qué ocurre con esa oficina cuando está vacía, ¿no? ¿Qué sentido nuevo le agrega eh, mientras los trabajadores no están haciendo uso de esos elementos que están adentro del espacio? Eh, y en ese sentido, me parece que es bastante híbrida también. Podemos pensar que son objetos que son como una respuesta, una huella, ¿no? de esa acción, que están de alguna manera en reposo, digamos, esperando a ser usados, ¿no? Son objetos además administrativos, si podemos decir. Y los intérpretes no son intérpretes, ¿no? Pero bueno, también sería una linda pregunta esa, ¿no? ¿Qué se siente estar siendo observado o cómo cambian esas acciones, esas actividades bastante mecanizadas por ahí, por los propios trabajadores de la institución, al momento de venir o volverse visibles dentro de este estatuto de obra de arte, bueno, etcétera. Creo que de las más comunes o de las estrategias más, sí, más vistas son las que tienen que ver con las activaciones de muestras. Es una muestra, una exposición que, digamos, en ese momento tiene su instancia de inauguración y luego, por lo general, lo que siempre se propone es, bueno, pensá o trae 2 o 3 activaciones de muestra, ¿no? Un poco como esta estrategia que estábamos hablando al principio, que tiene que ver con las audiencias. Y bueno, otro poco también con empezar a quizás expandir aquello que la muestra está proponiendo, ¿no? En este caso, que es sí, una instalación que hizo Luciano Zapata, que se llamó El edificio Isumeta, en el año 2015. A partir del año 2014, más o menos hasta 2017, yo formé parte del equipo curatorial de la Sala Microespacio. Esos años estuvieron coordinados por Guillermina Mongan. Así que en estos ejemplos, no así el de Mazzaruti, pero en estos ejemplos estoy un poco más cerca de lo que fue el montaje, también sí, la convocatoria de la Sala Microespacio, que en ese momento funcionaba así. Bueno, y lo que él hace es hacer una especie de curación a través de terapias alternativas medicinales del edificio, medio como haciendo una comparación entre el edificio y la salud y lo cansado que estaba el edificio y sí, lo exhausto que estaba el museo de muchos problemas en relación a los artistas, en relación a las obras, en relación a la burocracia. Esto dentro del relato de Luciano, ¿no? Como pensar un museo que desde 1897 está, ¿no?, cargado de un montón de vida y cansado, y bueno, empieza a hacer como curaciones a las distintas partes del museo.
con distintas estrategias como el barro, ¿cómo se llama la de la sopapa? ¿Compresa? No es compresa. ¿Eh? Ventosa, esa. Las ventosas en la pared. Ay, no la traje. Ventosas en la pared. Bueno, les ponía como sueros homeopáticos que terminaban en el suelo. Él estaría acomodando esos sueros, no sé qué. Y una de las cosas que hacía como activación de esa muestra era Reiki. Y para eso convocaba a reikistas para que se sienten. Esto fue, no recuerdo si en alguna de las la inauguración. Y ese contraste que generaba este triángulo de reikistas en el medio de la sala mientras se iba sucediendo como toda la apertura de la muestra, público que estaba mirando no solamente esa sala sino también otras, como que manejando otra energía, ¿no? Y curando también el museo, curando el edificio. Hay activaciones que me parece que funcionan con independencia, ¿no? De dejar estos rasgos o estas huellas adentro de la sala, como puede ser esta, ¿no? Son como que funcionan de manera bastante independiente. Están emparentadas o están, digamos, propuestas dentro del mismo sentido que la muestra está manejando, pero tienen esa independencia. Y luego me parecía también interesante pensar en un ciclo que armamos, que también fue 2015, de performance, porque varias de las propuestas que habíamos recibido en la convocatoria tenían que ver con el cuerpo, entonces nos parecía que estaba bueno ya empezar a pensarlo desde la disciplina y empezar a decir, bueno, esto es performance, vamos a hacer un ciclo de performance, lo vamos a llamar de esta manera y lo vamos a curar como tal, y las 3 muestras que vamos a presentar, que son estas 3 que están acá, que están los títulos: ensayo alcalino, potencial múltiple y el acampe, hacían, digamos, un todo dentro de esta idea de lo performático dentro del museo. Una de las propuestas que la realizó Clarita Tapia, Daniela Camisana y el diseño sonoro de Kristen Carracedo, se llamó ensayo alcalino, y no sé si pueden ver las imágenes. La performance iniciaba con la sala toda tapada, con un jean, digamos, con una tela, con telas, con denim, tapando completamente la sala. Y lo que hacía la performer era empezar a cortar esa tela al inicio de la acción. Entonces íbamos viendo la propuesta al interior de la sala a partir de esos recortes que ella empezaba a hacer en esa tela. Íbamos viendo parcialmente lo que iba pasando y también la íbamos viendo parcialmente a ella en su actividad, ¿no? Hasta que después de un tiempo, a medida que iba recortando esa tela, empezamos a advertir que lo que estaba haciendo era utilizar esa tela que cubría las paredes para armarse un vestido. La performance consistía en la realización del vestido en vivo, ¿no? Clara estaba cosiendo y tardaba el tiempo digamos, la acción duraba el tiempo que le llevaba a hacer y realizar ese vestido. Que no era solamente la costura, sino que ya que puse un videito, no era solamente la costura, sino que terminaba con el desteñido de la tela, mientras ella ya lo tenía, ahí se lo está poniendo, mientras ella ya lo tenía en su cuerpo. Empezaba al principio con unos goteros a ponerse un poquito de lavandina, y el vestido se iba a empezar a desteñirse. Después seguía con objetos un poco más, digamos que salía un poco más. Después ya directamente el frasco. Era muy impresionante para los que lo vimos. Primero todo el mundo se tiró para atrás, como que la lavandina no me toque. Eso fue como la primera reacción. Bueno, y iba creyendo, ¿no? El cuerpo de ella también, y
lo que le iba generando, que al principio era muy sutil y parecía que iba a ser una especie de, no sé si se dice batik, pero una cosita así, y después terminaba agarrando, tenía una cola el vestido, terminaba agarrando la cola con la bandina, ya era, no sabía si estaba lavando, bueno. Eh, y el olor, ¿no? El olor que era muy fuerte, el olor a lavandina que se sentía. Y obviamente esa sensación que nos agarra muchas veces cuando vemos a los artistas o las artistas haciendo experiencias un poco más jugadas, que es sí, empatía, esa sensación de estar poniéndose en el lugar del otro y, digamos, el aspecto áptico, ¿no? de la cuestión, eso que tiene que ver con lo que está sintiendo, lo que debe estar pasando, ¿no? Etcétera. Porque hay algo también de la performance que tiene una capacidad un poco extraña, sobre todo los y las performers, que es que pueden convertir a los espectadores, a las espectadoras, de pronto en testigos de algo, ¿no? Sin elegirlo muchas veces. A veces vemos una performance y no sabemos dónde va a terminar eso. Por supuesto que siempre tenemos la posibilidad de irnos, ¿no? O bueno, rescatar a alguien que está haciendo algo muy extremo, como ha pasado en algunos casos en la historia de la performance. Pero, pero bueno, estamos presenciando un acto que nos vuelve de alguna manera partícipes, ¿no? Cómplices, testigos, todos términos jurídicos horribles, pero bueno, un poco eso. Eh, Después, la muestra terminaba así, ¿no? Eh, este sería uno de los ejemplos de los que estábamos pensando, el resultado de una acción, una exhibición que es el resultado de una acción. Y luego activaciones de muestras que también tuvo esta experiencia, que fueron, acá están los registros, esperen, maratón de costura. Eh, lo que ofrecían las chicas era que el público traiga retazos y además con todos los retazos que habían sobrado de esa primera experiencia, empezar a elaborar vestidos que el público se pudiera llevar. Y ahí, bueno, todo un momento de tomarle las medidas a las- a los participantes, a las participantes que se querían hacer un vestido, pasar la tarde adentro del museo cosiéndolo, entregar ese vestido, ¿no? Todo lo que significaba. Y ahí hay algunas imágenes que muestran ese momento. Y algunos también quedaban colgados en la sala. Son exposiciones que presentan transformaciones. No sé si necesariamente por la presencia de la performance puede venir una exposición así, pero muchas veces ocurre que están cargadas como eh, de una temporalidad, ¿no? Que por ahí a veces las acciones empiezan a ser más presente que en el caso de los objetos, y es que otra vez tenemos que hacer esa analogía que por ahí no es muy justa, pero de una temporalidad que empieza a hacer que, que las cosas vayan sufriendo modificaciones con el uso, con la participación del espectador, etcétera. Bueno, Quizá acerca de esto sí, que decime. venís hablando, quizá se me ocurría que pueda ser algo que inmediatamente se me ocurre, o sea, es una pregunta que me surge acerca de esta, bueno, la autonomía que tiene la performance de la obra ya existente o del espacio ya existente, en las distintas circunstancias, si es que la performance no es una respuesta fija, por supuesto, porque eh, esta autonomía se va desarrollando de manera diferente, pero si es que la performance termina o se pausa o se reactiva en cada exhibición o sucede, se va modificando, ¿no? Esto último que veíamos en cada momento. Mm. Seguramente ejemplos sirvan para dar respuesta a esas posibilidades. Sí, eh, bueno, desde el lugar del museo, cuando me parece que una pregunta así cabe para hablar ya de cómo empezamos a institucionalizar o patrimonializar la performance. Eh,
Y esa palabra reactivación es como que abre un universo de problemas que son hermosos, pero son problemas eh, que tienen que ver, bueno, primero dentro de los estudios de la performance se dividen bastante las aguas entre aquellos o aquellas que consideran que la performance no se puede reactivar, es decir, repetir, eh, y aquellos, digamos, que es solamente una experiencia única en ese momento y que no se puede repetir. Quizás comparándolo también de una manera no tan justa, de la misma forma con el teatro, que sí tiene esa capacidad. Eh, y aquellos que, bueno, por distintos motivos, no lo sé, pienso que puede ser por empezar a institucionalizar la performance, empezar a profesionalizarla también en un punto, comercializarla, volverla patrimonio, volverla colección, todas esas circunstancias que rodean y hacen un poco la circulación de una obra de arte contemporáneo que a veces en las producciones de carácter efímero son un poco más complicadas para pensar, pero eso no significa que no las puedan ejercitar o practicar de alguna manera. Creo que en el caso del ingreso a las colecciones, lo que ocurre ahí es que muchas veces se pueden elaborar o crear protocolos de reactivación de muestras. Los museos pueden coleccionar performance. La manera también de hacerlo muchas veces es a través del registro documental o el archivo. Ahí hay otro debate también, si ese archivo, ese documento contiene de alguna manera esa acción o si solamente funciona como un documento que acompaña la obra. Eh, pero también creo, eso de los problemas que son muy lindos, me parece que ahí empieza a abrirse una tarea que para los museos es que puede ser muy, muy interesante y puede generar mucho entusiasmo, que es empezar a pensar con creatividad de qué manera esos documentos o esos archivos pueden devenir, digamos, la potencia de una obra que se reactiva, ¿no? Puede hacer que esa obra que ingrese al patrimonio se vuelva, no pierda su vitalidad o su esencia o no la tradicione, ¿no? Me parece que eso es una tarea de las instituciones y está buenísimo para pensarlo. Eh, hay un montón de que sí. Sí, no, esto es lo que surgía, claro, esto mismo que vos mencionás es si el registro o la documentación, bueno, en qué orden funciona, ¿no? Como representación o presentación de la perfo, si es o no, y bueno, esto también, ¿no? Cómo patrimonializar lo efímero, ¿no? Ujú. Si es que existe algún ejemplo posible para esto que decía recién, ¿no? Era una respuesta que lo defina y lo resuelva, pero bueno, podemos ver distintos ejemplos en donde se puede explorar esa posibilidad. Sí, en el caso del museo, en el caso del Museo de Bellas Artes provincial, yo traje una obra para hablar un poco de cómo ingresa a la colección, que es el Premio de Senadores de Arte Joven 2021, Indira Abogado, que es una video performance, que se las puedo mostrar si quieren. Es un video muy, muy lindo. ¿Cuál es este? Eh, Debería funcionar, pero no funciona. Bueno, lo que hace ella en esta acción es manejar su mano como si fuese eh, algo externo a su cuerpo, como si fuese casi como una escultura, solamente su mano y su brazo. Eh, lo que hizo fue cubrirla de barbotina, eh, que es un material que se trabaja, digamos, de cerámica, y luego se empezaba como a pintar sus uñas con una barbotina ya roja y empieza como a manejar su mano como si fuese un objeto independiente y extraño de su propio cuerpo. Es una obra muy linda. Estoy tratando de explicarla porque no anda el video. Ah, está funcionando. Está reproduciendo. Pero no se ve. Qué lástima. Qué lástima.
Ahí está, ahí se ve. Es lindo porque maneja distintos planos también en ese momento, hasta que no aparece ese plano más general, no nos damos cuenta que es ella misma haciendo la acción. Acabo de spoilear, perdón. En esto no hay mucho, digamos, inconveniente porque la manera de ingresar al patrimonio, que es lo que estuve preguntando también a mis compañeras que trabajan en el área patrimonial, que son Paulina Rey y Celina Ayuso, eh, es un video, digamos, es un formato digital, es un video, y la artista también lo pensó de esa manera. Tuvo otras experiencias de performance donde hizo algo parecido, pero entendió que el video era la mejor manera de poder acercarse al detalle, que era lo que estaba buscando para que se vea, como esas primeras imágenes que veíamos, ¿no? Para que se vea bien la textura, eh, producir también esa sorpresa, etc. Así que digamos, el soporte o la manera de llevarlo a cabo, que es la video performance, que es una acción hecha a cámara, eh, ya estaba pensado así, digamos, no es el registro de una acción, que era por ahí lo que estábamos viendo hasta hace un rato, ¿no? Y esto, una vez que ingresa al museo, es lo que me contaban mis compañeras de patrimonio, que es que lo que hacen es hacer 3 copias en distintos sitios físicos, digamos, para poder asegurar, esto vendría a ser como una especie de conservación, digamos, ¿no? Para poder asegurar que esa obra, eh, bueno, cualquier cosa que pase, ¿no? Con la tecnología, que se queme, que se pierda, que se rompa, lo que sea, siga existiendo en otros sitios. Pero bueno, también podemos pensar en la obsolescencia tecnológica en ese sentido, y hay un montón de material que hay que actualizar o no lo sé, a la hora de empezar, cuando pasa el tiempo, ¿no? Porque ahora eh, los artistas que están produciendo este tipo de arte o este tipo de experiencias contemporáneas, podemos decir que es a partir de los 90 esta parte, los 60, los 70, por supuesto que sí, la mayoría que conservamos de eso es en archivo, fotográfico eh, o documental, pero, pero de manera más consciente se podría hacer o elaborar una especie de protocolo para ver si digamos, con el devenir del tiempo, después lo que va pasando con esa obra, si efectivamente se quiere conservar de una manera u otra, ¿no? Es una pregunta también para personas que se especializan en gestión de colecciones, pero es súper interesante, creo, pensar cómo esas obras... porque bueno, ingresar a un museo es ingresar un poco en el tiempo de la eternidad, ¿no? O es la pretensión de los museos, es empezar a volver ese tiempo eterno que nos va a sobrevivir a todos nosotros, a todas las generaciones que vengan, nosotros son tiempos de acá 100 años o más. Entonces, bueno, ¿cómo se hace en este caso? Creo que tiene de interesante, por ejemplo, hay un concepto que está buenísimo que lo trabajó Nancy Rojas hace algunos años, que decía que las colecciones podían devenir colecciones performativas. Y en ese sentido, el diálogo que se empieza a establecer para poder ingresar una obra adentro de una colección, una obra de arte contemporáneo, que por ahí tiene material orgánico, eso, es una experiencia en vivo, registrada, que solamente tiene 2 objetos y después ese artista no está más y quién vuelve, qué hacemos con esos 2 objetos, ¿no? Bueno, ella lo que dice es, hay algo de ese diálogo que se empiezan a establecer con los artistas contemporáneos que empieza a abrir también en la colección en sí misma, ¿no? Y empieza a introducir un diálogo con el artista eh, que puede empezar a modificar también y a transformar también aquello que está ocurriendo al interior de las colecciones. Que en ese sentido sería una muy buena oportunidad, eh, porque tampoco sé si queda otra, porque este tipo de producciones están ingresando todo el tiempo y cada vez más. Se me ocurría acerca de cuando estábamos conversando, bueno, para preparar el conversatorio ¿qué roles puede jugar o qué rol juega, si es el curador, la curaduría, eh,
cuando el artista delega, ya sea por un aspecto tecnológico, al suceder de la performance, veíamos en el caso de esto, ¿no? De la obsolescencia de la tecnología y que esté en un dispositivo que ahora el museo requiere reactualizar o desactualizarse para utilizar un dispositivo viejo, obsoleto, para recuperar la perfo, en un caso, o cuando lo delegan en las personas, como veíamos un caso que tenía que ver con una planta en particular, que la- el desarrollo de la perfo y el mantenimiento del objeto requiere de otras personas que de manera inesperada se ven involucradas, ¿no? En el desarrollo y se vuelven perfo. Sí, esa es también fue antes, 2014, también en una sala microespacio, se llamó Y Más Brotes, de Dani Lorenzo. Él trabajó con su madre y también un poco desde su propia biografía y el vínculo que tenía con su mamá, bueno, que tenía una huerta, que estaba cultivando eh, distintas vegetales, plantas, etcétera. Y bueno, una anécdota de su vida, que tuvo que darse al cuidado de esa huerta. Y lo que hizo fue trasladar esas plantas al museo. Eh, bueno, hay un poco lo que decíamos, ¿no? El material orgánico. En este caso no lo estamos volviendo colección, no lo estamos metiendo dentro del patrimonio, pero sí es un problema, porque, bueno, había, no sé si acá se ve, ahí una luz de esas potentes, pero no era suficiente para, para que las plantas vivieran, ni muchísimo menos para que dieran fruto. Entonces, bueno, los que estábamos en ese momento en el museo, trabajadores de cualquier área, pasaban por ahí y decían, falta agua, habría que sacarlas al sol, o está lloviendo, aprovechemos, ¿no? Como todo lo que significa el cuidado de una planta. En este caso sería como el cuidado de una planta y el cuidado de una muestra también. Es como si hubiera puesto ahí una bomba, ¿no? Si eh, y bueno, y lo que había hecho Dani es armar una especie de carrito que tenía una manija para que se pudiera trasladar. Entonces pasaba eso, íbamos discutiendo a ver a quién le tocaba sacar las plantas al sol o ponerlas. Acá hay una foto, qué lástima, esos son algunos bichitos que empezaban a crecer, bueno, son más bichitos. Un compañero del museo, en ese momento curador y gran colaborador de la sala Microespacio y referente de la cultura platense, Lale Batista, está agarrando el carrito y lo está llevando, no sé, afuera. Y esto es también una imagen, una foto de las plantas puestas en la vidriera. La vidriera era como otra sala en ese momento en el museo. Es pequeño, cada una de las partes del museo tenía su microcuraduría, su nombre de sala, lo que se llamaba en ese momento la vidriera, era la trama invisible, y se hacían distintas propuestas de patrimonio, de exhibición de patrimonio. Entonces, es muy lindo ver cómo también las obras, ¿no? Si podemos llamarlas así, de la sala microespacio, de pronto, por una necesidad vital, ¿no? Para que pudieran sobrevivir, de pronto tenían que migrar hacia la otra exposición, hacia la otra muestra y convivir con esas esculturas que se estaban mostrando en ese momento para poder recibir sol, ¿no? Esto era lo que hablábamos al principio como de elementos performáticos de una muestra, de una exhibición. Luego, después esta muestra tenía una activación, que era con Tai Chi, que hacíamos, que sí, lo conducía la mamá de Dani Lorenzo. Eh, pero bueno, sí, iba paseando por todo el museo y me parece que, que también logramos como que se expandiera, ¿no? La propuesta hacia, hacia otros lados, empezar a cobrar otros sentidos, ¿no? Inesperado, que también es otra de las características de la performance, que muchas veces está muy hermanada con el azar, ¿no? En ese sentido, y con arrojar también un poco de
o producir ese azar, ¿no? A que aparezca eso inesperado, a encontrarse con aquello que no se espera. ¿Les parece si quiere participar, hacer alguna pregunta que le haya surgido? Tenemos el micrófono para que pueda escucharse bien. Si es el caso que alguno tenga algo para consultar o que le haya surgido, tiene el micrófono. Bueno, me queda a mí por preguntarte esto, ¿no? Que mencionaste recién al último, si es que hay ejemplos o encontramos dispositivos que pueda esto, ¿no? Permitir digo, cómo es que se amplían los espacios de la obra, eh, sus acciones en las personas y bueno, si es que tenemos ejemplos para ello o hay dentro de toda la lectura que podemos hacer al momento una propuesta. Sí, puede ser interesante esta muestra de Mariela Cantú, que también fue en la Sala Microespacio en el año 2014, que se llamó Cubierta. Ahí otro de los elementos, sí, si podemos sumar a todos estos que estamos nombrando, que por ahí constituyen un poco lo performático, tiene que ver con incorporar lo real, o lo que podemos llamar lo real, una de las categorías más difíciles para pensar en el mundo, pero bueno, lo que hace Mariela es trabajar con una tragedia que sucedió acá en La Plata, que fue la inundación de La Plata. Y trabaja, digamos, evocando ese episodio, ese momento, y también con material documental que estaba en los expedientes, en la causa en ese momento, digamos, por pedido de justicia de las víctimas de la inundación. Y lo que hace es un poco lo que también mencionábamos al principio de una acción que luego queda como una huella dentro del espacio, y en esa huella dentro del espacio también todo el tiempo está como el gesto de esa corporalidad, ¿no? Como si quedara la ausencia de ese cuerpo en el espacio. Por eso también me parece que está bueno hablar de huella o de rastro. Lo que hizo fue, bueno, se moja toda la sala. Antes de que ella ingrese, los que estábamos ahí podíamos ver que tenía la marca que todos podemos reconocer de la inundación, que era a una cierta distancia, que tenía esa línea negra tan perfecta, ¿no? Que hasta incluso en algunos lugares hoy queda. Eh, y luego unas como espacios donde se podían ver los nombres, o lo que se podía entender que era el lugar de los nombres, ¿no? Una escalera que posibilitaba ver un video. También era una propuesta hacia el público para que pudiera acceder a la instalación de esa manera y a mirar también eso que estuviera ahí, teniendo que subirse a la escalera y mirando, ¿no? Desde arriba y desde una cubierta, un poco haciendo sentido con ese título. Bueno, lo que hace Mariela es mojarse también, se pone una ropa que está teñida también con este mismo color con el que las paredes están manchadas. Ahí se puede ver la distancia también de la línea, ¿no? Que es casi como un poquito más de la medida de su cuerpo, ¿no? Pensando en esta evocación de que el agua estuvo sobrepasando, ¿no? Lo que uno podía tolerar. Y esa es una persona del público que estaba mirando el video que se estaba pasando en esa tele arriba. Y luego lo que ella hacía era subirse y ver el video y también escuchar el audio que se reproducía. Luego bajaba y escribía a mano alzada uno de los nombres de las víctimas de la inundación.
A ver si está... No. Ahí está escribiendo. Esta fue la primera acción que fue en la inauguración, que se llamó Cubierta, de la misma manera que se llamó la exposición, la muestra. Luego la muestra tuvo una activación de obra, en donde Mariela sigue trabajando con este archivo de las víctimas. En ese momento lo que ella hace junto con Lucía Gentile es elaborar las matrices de stencil con los distintos nombres de las víctimas de la inundación. En ese momento eran aproximadamente 85, 89, ¿no? Es un número variable porque, como saben, también esa causa es una causa abierta que iba incorporando nombres a medida que pasaba el tiempo. Entonces ese también era un número era un número abierto. Hay algo de lo que digamos se continúa, ¿no? En esta temporalidad que Mariela está planteando en esta acción, que se continúa en el tiempo y que da esa posibilidad, ¿no? de pensar en esos otros archivos abiertos. Hoy justo estábamos hablando de la apertura de los archivos abiertos y las colecciones abiertas. Bueno, lo que hacía era poner los nombres, hace todos los nombres, pero en esta acción cubre las paredes, vuelve a mojarse, vuelve a ponerse la misma ropa, digamos, manchada, y empieza a estenciliar las paredes con todos los nombres. Llega a poner más o menos 33 aproximadamente nombres en la sala, y después la idea o la propuesta es que el público se podía llevar las matrices o también podía usar esas matrices para seguir estampando los nombres que faltaban poner. Por ahí podría ser interesante, que está Mariela acá, preguntarle ahí cómo fue la reacción, ¿no? del público a este tipo de acciones que, bueno, son muy movilizantes, porque además lo está haciendo en la ciudad de La Plata, y del otro lado hay un público que efectivamente fue afectado por esta situación y que también es susceptible, digamos, de estar en la causa o de participar de alguna manera. Así que esta segunda, ahí están los stencils que quedaban puestos las matrices, que quedaban puestas en la escalera para que el público pudiera llevárselas o utilizarlas para seguir estampando. Es una acción que creo que también está invitando, ¿no? Sí. Que si quiere Mariela hacer algún comentario. ¿Tenés ganas? ¿Le paso este micrófono? Que el micrófono por ahí llega mejor. Bueno, primeramente gracias Mariana por tomar este caso y por hablar traer del archivo, ¿no? A tantos años después, como más de 10 años. No, por ahí algo chiquitito que es lo que pasó, un poco siguiendo con esta pregunta que vos hacías sobre cómo salir de la sala, ¿no? Que justo hablábamos ayer con Mariana, que un poco la idea era, dejar que ese stencil saliera del museo, saliera del espacio y en el mejor de los casos la gente también tomase esos stenciles un poco hasta como un arma de denuncia, ¿no? Digamos, ¿qué hubiese pasado si la ciudad se hubiese llenado con todos los nombres de las personas que murieron, que estuvieron en esa causa, ¿no? O como esa era la idea. Efectivamente lo que pasó es que hubo gente que los tomó, hubo gente que los llevó, porque al final de la acción, yo me acuerdo que se los daba a las personas que estaban ahí. Sí me acuerdo que hubo gente que me dijo, mirá, me parece buenísima la acción, todo, estoy recontra de acuerdo, pero me da mucha impresión llevarme esto a mi casa, o sea, es un poco siguiendo esto que me decías, hay como algo muy, habiéndolo hecho en la ciudad y demás, es algo muy afectivo y muy, sí, como del orden casi visceral, ¿no? De lo que nos pasó a todos en la inundación. Entonces, bueno, es un poco también esto que decías, ¿no? Del inesperado, del azar, de una propuesta, después nunca se sabe mucho qué pasa. Donde termina. Bien.
Veíamos también en la conversación, digo, esto que llama al público a participar. Esto, bueno, no sería como el caso de salir de la sala, sino que entre en la sala, el caso que veíamos de los retratos, en los que Sí, el público no, decidía sí. qué retratos iban a hacer. Eh, pero bueno, a modo de cierre, también pensaba no perder la oportunidad de poder mencionar que veíamos performance en términos de activación de la muestra, Ujú. pero también habíamos visto el caso del desarme, del desmonte, ¿no? Sí. De la muestra, si querías poder hacer una mención de esos ejemplos también. Esta muestra formó parte de la Residencia de Prácticas Curatoriales Contemporáneas que coordinó Guillermina Mongan el año pasado. Eh, y es una obra la que estamos viendo es una obra de Mariana Pellejero. La muestra se llamó Algunos enunciados casi ciertos sobre la extraña idea de vivir juntos, con curaduría de Carlos Gutiérrez. Ahí había obra de Elena García, Mariana Juárez, Soler, bueno, Mariana Pellejero, Carlos Buñón. Eh, esta obra que hizo Mariana Pellejero tiene digamos, un componente performático porque tenía rueditas, parece que para hacer performance hay que poner rueditas. ¿Qué pienso? Bueno, pero tenía rueditas y lo que hace ella, que es algo hermoso, que es que empieza como a trasladar, no sé si se llega a ver la dimensión, no, pues ya ahí la estamos rompiendo, pero ella es muy grande, es una obra que es gigante, y lo que hace es trasladarla, ¿no? De manera muy lenta, o al menos eso es lo que hizo para esta oportunidad, y la va trasladando por todo el espacio, también viendo, no paro de pensar en Dani Lorenzo con las plantas, pero también viendo cómo con las otras obras esto va modificándose, ¿no? Cómo va haciendo sentido en un lugar, en otro, el cuerpo de la propia artista también. Trasladando y modificando esos puntos de vista, bueno, etcétera. Lo que estaba bueno era que para el cierre de la muestra lo que propusieron fue un desmontaje de esta obra que se llama Tachón, que se trataba de desmembrarla, digamos, de ir desarmándola. Es una invitación al público, ¿no? Que el público desarme esta obra, está hecha de cartón, está pintada de negro, y se podía, digamos, con esos restos de obra, se podía ir confeccionando otra obra o podía ir transformándose en otra escultura que cada uno se podía llevar a su casa. Fue lo que pasó. Hay una situación como de linchamiento, porque es como que, viste lo colectivo y cuando dicen rompan, linchamiento enseguida. Así que era como es una obra de María Pellejero, trátenla con amor, pero también vamos a romper todo. Ahí hay como partes, ¿no? Que iban quedando en la sala. Y este es un videíto que está funcionando. Bueno, ahí. A mí me gustaría poder adelantarlo, porque es el final lo que... Bueno, no importa, la podemos ir viendo igual. Eh, bueno, cada uno se iba llevando una partecita también de esa obra, y, y se iba armando como... Era lindo también ir descubriendo como algo de cómo estaba hecha, ¿no? Como el interior, empezaba como a salir también esas partes que no estaban pintadas, ¿no? Como que en un principio la había armado, luego la había pintado. Empezaban a salir como otras materialidades, sí, como ese interior de la obra. Ahí estamos. Vandalismo. Claro. Sería como una estrategia, ¿no? De esa guilla haciendo como de bicho, no sé. De bicho. Es hermoso. Eh, bueno, el juego, obvio. Y después, bueno, nos sentábamos y armábamos cada uno su brita. Eh, no. Sería como uno de los ejemplos estos de poder aprovechar, que me parece que es muy afín a la performance eso, ¿no? Ir encontrando esos huecos donde en las instituciones eh,
está, digamos, ejercitadas determinadas corporalidades, como lo que vimos hoy con Bien Visto, como lo que veíamos con la obra de Dani Lorenzo, como lo que vemos acá, como de los trabajadores que van volviendo, digamos, su trabajo cotidiano y van haciendo sus movimientos, sus gestos, sus acciones, y la performance de pronto a veces encuentra en esos lugares mucha riqueza como para empezar a trabajar. El desmontaje de una obra es donde empieza a aparecer el grupo de montaje, empiezan a desarmar las obras, el flete, ¿no? Como un momento muy burocrático que muchas veces está presente en las exposiciones, y la performance creo que al hacer foco, ¿no? Al poner el foco en esos lugares que no son visibles y que también están cargados de acciones y de movimientos y de gestualidad y de vitalidad, los deviene, ¿no? Obra, es como si los trayera hacia su mundo. Su dirección. Sí. Bueno, muchísimas gracias, No, de Mariana. nada. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.